La desertificación es el empobrecimiento de los suelos. Estos suelos, hace muchos años, cuando no llegaba el hombre aquí, eran muy fértiles. Después llegó el hombre y por desconocimiento lo ha trabajado mal. Aquí se deforestó, uno, para el ferrocarril en el pasado, para las panaderías, darles leña, combustible, y para la minería. Y también se deforestó, se sacó todo lo que es vegetación para hacer sus cultivos. La desertificación consiste en una degradación persistente de los ecosistemas de las tierras secas, producidas por las variaciones climáticas y la actividad del hombre. Está presente en todos los continentes, salvo en la Antártida, y afecta al medio de vida de millones de personas, entre los que se encuentran buena parte de los pobres que viven en las tierras secas. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define este proceso como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Por su parte, la degradación de las tierras se define como la reducción o pérdida de productividad biológica o económica de las tierras. Desertificación y bienestar humano. La desertificación es potencialmente la mayor amenaza para el medio de las vidas de las personas pobres planteada por un cambio en los ecosistemas. La merma persistente de los servicios que provoca la desertificación permite establecer una relación entre la degradación del suelo, de las tierras secas y de la pérdida de bienestar humano. Las tierras secas, que suponen un 41% de la superficie terrestre del planeta, albergaban en el año 2000 a un tercio de la población humana, es decir, 2.000 millones de personas. En las tierras secas, la proporción de la población que depende de los servicios de los ecosistemas para cubrir sus necesidades básicas es mayor que el resto de los ecosistemas. De hecho, muchos de los recursos esenciales como los cultivos, el ganado, la leña y los materiales de construcción dependen del crecimiento de las plantas, que a su vez dependen de las condiciones climáticas que determinan la disponibilidad del agua. Es normal que se produzcan fluctuaciones en los servicios proporcionados por los ecosistemas, especialmente en las tierras secas. Sin embargo, cuando se produce una merma persistente de todos los servicios durante un periodo prolongado, podemos hablar de desertificación. Los habitantes de las tierras secas han encontrado maneras de hacer frente a periodos de escasez hasta varios años, pero si la escasez se prolonga demasiado, llega un momento en que tanto sus recursos como su capacidad de adaptación quedan desabordados, con las consecuencias irreversibles. Existen factores demográficos, económicos y políticos que pueden aumentar su capacidad de resistencia a la escasez de servicios durante periodos prolongados. El tiempo transcurrido desde el último periodo de desgaste también afecta a esta capacidad de resistencia. La desertificación afecta a todas las categorías de servicio de los ecosistemas. Servicio de aprovisionamiento como lo son alimento, forraje, fibra y agua dulce. También está el servicio de regulación, como la depuración del agua y la regularización del clima. Servicios culturales, tales como el ocio y la identidad cultural, y servicios de apoyo como la retención del suelo. Los efectos se pueden minimizar de forma directa o indirecta, y existen métodos de gestión para prevenir, minimizar o revertir estos síntomas de la desertificación. Las personas reaccionan a la desertificación explotando cada vez más las tierras de baja productividad agrícola y transformando los pastos en tierras de cultivo. La población emigra con frecuencia a otras zonas, a las ciudades y al extranjero, ya que por lo general no existen medidas que fomenten modos de vida alternativos. En ocasiones, estas migraciones contribuyen a la expansión urbana descontrolada y pueden provocar problemas sociopolíticos. Las evaluaciones del alcance de la desertificación son dispares, pero incluso los cálculos más optimistas la sitúan entre los mayores desafíos medioambientales de la actualidad, con graves repercusiones a nivel local y mundial. La desertificación se produce en tierras secas de todo el mundo. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las tierras secas podrían encontrarse ya degradadas, es decir, entre 6 y 12 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil calcular con precisión la proporción de tierras secas que sufren en la actualidad un proceso de desertificación, sobre todo porque las pocas evaluaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha tienen en cuenta datos diferentes, lo que se traduce en un amplio abanico de resultados.
En comparación con el resto del mundo, las poblaciones de las tierras secas están como término medio muy por detrás en cuanto a bienestar humano e indicadores de desarrollo. El 90% de estas poblaciones viven en países de desarrollo. El nivel de la pobreza de las poblaciones de las tierras secas varía en función del grado de aridez y también de la región en particular. El nivel de bienestar humano ya de por sí bajo disminuye por la elevada tasa de crecimiento de las poblaciones de las tierras secas y por una serie de factores de planificación política, como el lento desarrollo de las infraestructuras, instalaciones y servicios educativos sanitarios. La situación más precaria se vive en diferentes partes de las tierras secas en Asia y África, que están mucho más atrasadas que las tierras secas del resto del mundo. La desertificación se produce como consecuencia de una combinación de factores sociales, políticos, económicos y naturales que varían según el lugar y evolucionan con el tiempo. Entre ellos se encuentran factores indirectos como la presión poblacional, factores socioeconómicos y políticos, el comercio internacional y factores directos como la distribución de los usos del suelo y las técnicas de explotación o los procesos relativos al clima. Estos factores merman la productividad de la tierra y provocan una espiral de degradación y población. Las poblaciones de las tierras secas pueden prevenir la degradación mejorando sus métodos agrícolas y régimen de pastoreo de un modo sostenible, siempre que las condiciones lo permitan. Las políticas que se traducen en un uso insostenible de los recursos y en un déficit de infraestructuras adecuadas contribuyen en gran medida a la degradación del suelo. La agricultura puede resultar beneficiosa o perjudicial en función de cómo se gestione. Las instituciones locales pueden ayudar a prevenir la desertificación, permitiendo a los usuarios de las tierras un uso y una gestión más efectiva de los servicios de los ecosistemas, así como un amplio tierra productiva, el capital, la mano de obra y la tecnología. Una prevención eficaz de la desertificación requiere que tanto la gestión local como las políticas a mayor escala fomenten la sostenibilidad de los servicios de los ecosistemas. Es recomendable centrarse en la prevención, ya que los intentos de recuperación de las zonas desertificadas resultan costosos y suelen ofrecer resultados limitados. Para prevenir y revertir la desertificación, se necesitan medidas de intervención de gran alcance, así como los cambios en el modelo de gestión. Estas medidas deberían ponerse en funcionamiento a todas las escalas, desde el plano local al mundial, y deberían contar con la participación activa de las partes interesadas y las comunidades locales. Las medidas políticas y sociales deberían adaptarse al grado de desertificación al que se enfrenta o pueden enfrentarse una sociedad. En las zonas en las que el proceso de desertificación es incipiente o de poca gravedad, es posible detenerlo y restablecer los servicios clave en las zonas degradadas. La prevención es mucho más rentable que la recuperación, hecho que debería tenerse en cuenta en las decisiones políticas. La creación de una cultura de prevención puede contribuir en una gran medida a la protección de las tierras secas, tanto si la desertificación es incipiente como si se encuentra ya en curso. Esta cultura de prevención requiere un cambio de actitud por parte de gobiernos y ciudadanos. Se han mostrado que las poblaciones de las tierras secas pueden anticiparse a la desertificación si mejoran sus métodos agrícolas y su régimen de pastoreo de forma sostenible, apoyándose en la experiencia a largo plazo y la capacidad de innovar. Algunas de las medidas preventivas que se pueden utilizar son coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos para proteger el suelo de la erosión, la salinización y otras formas de degradación. Proteger la cubierta vegetal, que puede tener un papel de primer orden en la protección del suelo contra la erosión del viento y del agua. Fomentar la coexistencia del pastoreo y de los cultivos en las tierras que reúnen las condiciones propicias que permite un ciclo de nutrientes más eficaz en los sistemas agrícolas. Combinar los métodos tradicionales de explotación de la tierra con tecnologías aceptadas y adaptadas de forma local. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas. Apostar por medios de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, la acuicultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero y de las actividades relacionadas con el turismo, que requieren un menor uso de la tierra y los recursos naturales locales y no dejan de ser una fuente sostenible de ingresos.
fomentar las oportunidades económicas en los centros urbanos de las tierras secas y en otras zonas fuera de las tierras secas. Afecta al cambio climático mundial a través de la pérdida de suelo fértil y de vegetación. De hecho, el suelo de las tierras secas contiene grandes cantidades de carbono que podrían pasar a la atmósfera a causa de la desertificación, con repercusiones importantes para el sistema climático mundial. Se calcula que cada año de las tierras se liberan 300 millones de toneladas a la atmósfera a causa de la desertificación, lo que supone cerca de 4% de las emisiones mundiales